Buen día y un poco accidentados días. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron desde temprano, puntuales en este espacio de webinar, que tuvimos unos problemas técnicos que todavía estamos resolviendo, pero no queríamos dejar pasar el inicio de este webinar. Para poder maximizar el tiempo, les dejo con nuestra directora general, María Julia Garcete. María Julia. Muchísimas gracias, Alfonso. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos, con las disculpas de caso por los problemas técnicos que ocasionaron esta demora, pero digamos que lo bueno se hace esperar. Realmente es para el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos darles la bienvenida a este primer webinar del ciclo Ideas Fuerza del año 2026. En esta oportunidad estamos abriendo el ciclo con este conversatorio en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Nosotros desde el instituto, en nuestro plan de acción centenario, justamente 2023-2027, es donde nos hemos comprometido a promover el desarrollo integral de la primera infancia, y en este sentido es que integramos desde este plan el programa del buen inicio de la vida. Entonces buscamos contemplar esas necesidades naturales de los niños, niñas en este periodo, buscando mitigar las situaciones que puedan exponerlos a problemas en esta etapa de vida tan primordial. Entonces, desde ahí, desde el programa, es que ya venimos desde hace varios años trabajando el tema de la promoción, protección de la lactancia materna exclusiva en la primera hora de nacido y hasta los 6 meses, y complementaria hasta los 2 años y más. Entonces, en ese sentido, también hemos abordado el tema de la regulación de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna y otros varios temas. En esta oportunidad, haciéndonos eco del lema de la Semana Mundial, que es lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida, fortalecer lo que funciona, es donde hacemos alianza con WABA, que es la que impulsa la Alianza Mundial Pro Lactancia, y en esta semana en particular, involucrar a toda la cadena cálida de apoyo a la lactancia, los sistemas de salud y de seguridad social, en las comunidades y las familias. Entonces, sin más mención, ahora voy a dar paso a Alfonso, que nos va a presentar a los panelistas que en su expertise nos van a estar transmitiendo una dimensión cada uno importante de todo lo que hace a este tema, y agradeciendo muy especialmente la generosidad de ellos para compartir sus saberes hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, directora. Con la intención de poder recuperar un poco los minutos perdidos rápidamente, les vamos a mencionar que en este webinar tendremos 4 ejes de trabajo donde hemos establecido algunas preguntas disparadoras, de las cuales yo voy a leer, para darle también la oportunidad que cada uno de nuestros panelistas puedan acompañarnos en la respuesta y poder también entre ellos de repente crear un constructo de conocimientos, experiencias, ideas fuerza, como bien dice nuestra estrategia comunicacional, para que ustedes puedan también interlocutar con la propuesta que se van dando, ¿no? Nosotros también tenemos en todo caso las posibilidades de acceder también a las conclusiones del webinar en otros espacios más adelante. Este, es realmente un placer poder contar hoy con 4 personas que son de diferentes latitudes de nuestra América y que también representan y forman parte de diferentes iniciativas institucionales. Por un lado,
Está Verónica Serafini, ella es paraguaya, ella es economista. También está el doctor Enrique O. Abella, que es argentino, pediatra. Y tenemos también a la doctora Caroline Chan, que ella es representante de OPS-OMS en Uruguay. También, y vamos a empezar con la primera pregunta, con la doctora Carlene Digres. Ella es de Jamaica, ella es PhD y es además directora ejecutiva de la Comisión de Primera Infancia en Jamaica, que es y también de la agencia reguladora del Ministerio de Educación y Juventud. Es responsable del sector de desarrollo de la primera infancia. Participó en el desarrollo de estándares mínimos regionales para la primera infancia y fue fundamental en el logro de objetivos dentro de sus áreas de responsabilidades para el Plan Estratégico Nacional. Ella además también es presidenta de OMEP Jamaica, es una gran profesional y es un placer contar con ella en este espacio. Carlín va a iniciar respondiendo a la primera pregunta, que es la que a todos nos va a centrar este primer espacio, este primer escenario. Recordarles que en el caso de Carlín va a comenzar con 5 minutos, yo voy a tener que avisarle muy estricto sobre el minuto 4, y lo mismo con los compañeros que vienen después, que vamos a dar también 3 minutos a cada uno para complementar. ¿Tá? Esta va a ser la dinámica en sí de todos los ejes. Para el público en general, este primer eje tiene que ver con cómo nos situamos cuando hablamos de lactancia materna en estos días. ¿Cuáles son esas iniciativas públicas? ¿Cuáles son estas estrategias, esos programas que actualmente se vienen dando en nuestras latitudes, en nuestras Américas, para poder, sobre todo, reforzar en los entornos locales la promoción y el acceso a la lactancia materna? Entonces, para comenzar, Carlín, te escuchamos. It's a really pleasure to hear you. Alfonso, ahí explicar que se puedan conectar al canal de traducción para escuchar a Carlin. Excelente, perdón. Van a poder encontrar en el mundito que aparece en la parte de abajo del Zoom las opciones de los canales inglés y español. La sugerencia es que puedan ingresar o marcar el canal de inglés para poder escucharla a Carlín, y lo mismo a la inversa. ¿Sí? Bien, ahora sí, Carlín. Good morning, everyone. Thank you, Alfonso. Thank you. It's a pleasure to be a part of the process. Thank you, Maria. It's, our pleasure to be here. And in looking at the question, Axis 1, I wanted to first bring Bien, some en primer context lugar, me gustaría darles un poco más de contexto sobre Jamaica how we feel about y sobre breastfeeding cómo for nos the first sentimos 1,000 days, nosotros which is sobre essential. lactancia durante los primeros 1000 días de vida, lo cual es esencial. La leche materna, como saben, le dan a los recién nacidos con los cimientos necesarios para sus primeros 6 meses de vida. En nuestro contexto, las estrategias nacionales de Jamaica, yo he desglosado mi trabajo en 3 áreas: regulación de políticas públicas o de sistemas de salud, también iniciativas en el ámbito laboral. Entonces, para políticas públicas, nosotros acá tenemos la Política Nacional de Lactancia Infantil, la cual nos tomó bastante tiempo desarrollar. Comenzó hace bastante tiempo y nosotros pasamos por varias etapas para armar esta política y los lineamientos que ahora están siendo implementados. Ahora nosotros tenemos una política nacional de lactancia infantil, la cual sirve bastante para los propósitos de veeduría que hacemos, la cual es monitoreada por el Ministerio de Salud, ya que se relaciona a sistemas de salud y a lo que tenemos en Jamaica para promover la lactancia. Nosotros aquí también tenemos nuestras iniciativas en hospitales, donde tenemos 12 distintos hospitales debidamente acreditados en temas afines. También nosotros tenemos la educación postnatal de lactancia que le ofrecemos a nuestra población en los hospitales principales o en las clínicas comunitarias.
Son charlas que nosotros ofrecemos para asegurarnos que las madres estén al tanto, bueno, no solo madres, padres también, y en ciertas instancias también otro sistema de apoyo existente in situ para apoyar a las madres y así que se les permita a ellas ser parte del proceso de la educación antenatal y prenatal en nuestra educación, en nuestras clínicas. Además, dentro del contexto del sistema de salud, en cuanto a visitas domiciliarias, yo me acuerdo lo que pasó con mi hijo, por ejemplo. Después que yo tuve mi primer niño en Jamaica, nosotros recibimos una visita domiciliaria. Fue 3 meses después de haber nacido mi primer bebé para asegurarme que haya lactancia adecuada sucediendo en mi hogar. Entonces, los servicios de salud comunitarios tienen un sistema de visitas domiciliarias que sucede inicialmente cuando un nuevo padre sale del hospital y regresa a su casa. De esta forma, nos aseguramos que haya un cierto nivel de consistencia. Además, hay campañas de cambio de comportamiento que hace el Ministerio de Salud para asegurarse que los padres entiendan y sepan que Jamaica, siendo un signatario, también está promoviendo una lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses. Además, y yo pienso que vamos a hablar más al respecto cuando discutamos otro eje, uno de los desafíos que nosotros tenemos aquí culturalmente hablando. Otra área en la que yo me enfoqué son en iniciativas en el ámbito laboral, en salones de bienestar que nosotros iniciamos dentro de los sectores público y privado. Para nuestra comisión acá, nosotros tenemos espacios de lactancia designados, porque nuestro personal es relativamente joven. Por lo tanto, algo que nosotros hicimos quizás hace 10 o 15 años, fue designar espacios a donde las madres nuevas pueden abocarse para sentirse cómodas para dar a lactar. Ahí pueden llevar a sus recién nacidos, ¿no?, a este espacio privado, donde ellas se pueden hacer lo que sea necesario para asegurarse que la leche materna esté disponible para sus hijos y que puedan seguir amamantando a sus bebés. Además, hay asocios con agencias gubernamentales y con profesionales de la salud para asegurarnos que la información se disemine y que podamos promover con buena conciencia. El Ministerio de la Salud hace mucho armando boletines con información general para ofrecer tips o para reportar sobre la semana de observancia de lactancia para que durante este tiempo, así como durante el resto del año, estemos promoviendo esta actividad como una de las mejores prácticas para los infantes durante los primeros 6 meses. Así nos aseguramos que los padres y que las comunidades entiendan el sistema de apoyo para la madre y que ellas comprendan que no hay ninguna otra comida o bebida que sea más necesaria que la leche materna durante ese tiempo. El Ministerio de Salud hace este tipo de promoción a través de nuestros asocios. En la comisión nosotros tenemos 48 distintos salones designados para lactancia que han sido apoyadas por nuestra comisión y además hay 76 otros espacios que nosotros hemos establecido con su certificación de vida. A través de estos lugares, nosotros también podemos dar algunas charlas a los padres para asegurarnos que especialmente los padres estén al tanto de esto. Hay grupos parentales hechos exclusivamente para padres, para varones. Y a ellos les damos charlas sobre temas afines a los que les damos a sus mujeres, para que sepan qué está sucediendo en estos lugares designados para la lactancia. En la mayoría de estos espacios son las madres las que asisten, pero en estos tipos de espacios nosotros también podemos darle charla a los padres varones para así asegurarnos que ellos también comprendan cuál es el proceso y cómo pueden apoyar a sus parejas durante este tiempo, para que sepan cuál es su rol,
Si la madre se exprime la leche, entonces hay que hacer que los varones entiendan cuál el papel de ellos es en ese espacio, para que así el padre también se sienta conectado con su hijo o hija durante este proceso, en vez de simplemente enfatizar que es una función exclusivamente para las madres. the 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 emphasis becomes that as El it relates to the énfasis, por mother. lo tanto, But va what we promote cambiando. in our parenting Nosotros lo que is promovemos en general nuestros involvement espacios para within los entire padres families es un involucramiento as a general por support to parte the de ellos mother. para con toda la familia y así Thank logran you. apoyar a las Thank you, madres. Carlin, Muy bien, for muchas your gracias, time. Carlene, por hacer el tiempo Um, de responder esta Ahora pregunta. nosotros vamos a darle la oportunidad también a los otros panelistas a que puedan también, en la línea de cuál es el estado, la cuestión de nuestra América sobre las políticas públicas de promoción de la lactancia, nos puedan dar sus visiones. La primera que va a dar sus aportes es Verónica Serafini. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quiero aclarar que no soy especialista en lactancia, sino en financiamiento de cuidados. Entonces, bueno, voy a hablar esta primera parte, me voy a referir principalmente al caso de Paraguay, que es, bueno, tiene Paraguay, en Paraguay tenemos las licencias maternales que son mucho mayores que la de los padres, justamente haciendo alusión a esa diferencia que todavía existe y la falta de involucramiento de los padres. Esas licencias son de 18 semanas, dos previas al nacimiento y posterior al nacimiento son 16, que bueno, fueron extendidas, pero todavía siguen siendo menores a las deseables. Y después de las licencias maternales hay tiempos de lactancia para las mujeres que trabajan. Y se crearon también salas de lactancia. Uno de los problemas que tiene nuestra ley es que está dirigida a mujeres que trabajan en relación de dependencia en un país donde menos del 30% de mujeres trabajan en esa situación. Es decir, hay 70% de mujeres que no cuentan con licencias maternales remuneradas para lactancia, que es la mayoría. Ese es un problema que tiene, que viene ya de cómo conformó Paraguay la seguridad social en 1945 cuando se creó, que estableció bajo el modelo de los estados de bienestar europeos un modelo que se aplica fundamentalmente a estados mucho más industrializados que Paraguay, donde todavía hay una proporción rural importante. Paraguay es uno de los países que todavía tiene una proporción de población rural mayor que la del resto de los países y gran parte de las trabajadoras que no son rurales trabajan por cuenta propia, es decir, no en relación de dependencia, por lo tanto, no están cubiertas por la seguridad social contributiva y no hay licencias eh, con otro mecanismo que no sea el de la contribución que realizan el trabajador o la trabajadora y el empleador. Hemos avanzado en salas de lactancia, pero habría que evaluar las salas de lactancia porque en muchos casos se crearon en condiciones muy poco adecuadas, en esquinitas de las oficinas, sin luz suficiente, como para decir que hay salas de lactancia, pero no en las condiciones adecuadas. Eh, y también están los tiempos, el uso de las salas de lactancia. Si no existen condiciones para tener el niño o la niña en el lugar de trabajo, el uso de la sala de lactancia es relativo. Entonces, nos falta un sistema integral que busque impulsar la lactancia materna. Nos faltan también algunos de estos instrumentos que habló Carlín, que es personas especializadas que ayudan a las madres, sobre todo a las primeras madres, a apoyar y a que las mujeres y los hombres aprendan
y puedan brindar eso tan importante que para los niños y las niñas recién nacidos. Esos programas hay en muy pocos hospitales públicos muy grandes, pero que no generan, no impactan en la estadística nacional, por ejemplo. Y algunos datos nos muestran que justamente que Paraguay es uno de los países que menos tiempo de lactancia materna tiene. Entonces, bueno, en nuestra política, esta política que si bien existe, eso se nota, esto que decía tempranamente, al inicio se notan las estadísticas. Las políticas públicas tienen, digamos que cuando uno trabaja en políticas públicas sabe que cuando se hacen bien las cosas, eso puede detectarse en las estadísticas y cuando se hacen a medias, eso también se detecta en las estadísticas. Y Paraguay es el caso en el que los resultados del programa, al ser de baja cobertura, desintegrados, focalizados en un pequeño grupo de mujeres, eso se nota finalmente en las estadísticas, lastimosamente. Así que ahí tenemos un gran desafío por delante. Excelente. Gracias. Gracias, Vero. De hecho, es interesante cómo van cada uno colocando ideas y cómo efectivamente estas se van relacionando entre sí. En el chat también nos están preguntando por estadísticas, ¿no? Qué importante es realmente poder tener ese pan óptico más allá de un número de personas, digamos, obviamente también la parte, digamos, más personal, ¿no? Individual. Pero es importante efectivamente el poder llegar a saber y acceder a esta información. Continuamos con Caroline Chan. Doctora Chan. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con todos ustedes. Un saludo y especial agradecimiento a los organizadores de este evento y sobre todo por la posibilidad de compartir con la experiencia de algunos países. Eh, Tengo poco tiempo, entonces no quiero repetir lo que los colegas han dicho. Creo que una de las iniciativas públicas para poder realmente tener un buen impacto es necesario que influyan sobre todo en los entornos donde están las familias, donde está la mujer, donde está el bebé y que puedan ser de una manera articuladas y coordinadas y de manera sostenibles. Uno de ellos es lo que ustedes han mencionado hace un momento, el tema del apoyo a las redes familiares, que sobre todo la red comunitaria, lo que comentó la colega de Paraguay sobre las licencias de maternidad, pero también las de paternidad, que sobre todo refuerzan esa idea de que el cuidado no es solamente cosa de las mujeres, sino que todos tenemos que trabajar padre y madre de una manera articulada en ese esfuerzo especial que la mujer hace para poder dar de lactar. Y es importante ahí que en esas políticas públicas se incluyen algunas iniciativas que desde la Organización Panamericana se han venido impulsando desde hace un tiempo, como por ejemplo la iniciativa de Hospital Amigo del Niño, en el cual se promueve un buen inicio de la lactancia, con la formación no solamente de redes de apoyo a la mujer, de la información basada en evidencia y sobre todo los profesionales que puedan estar permanentemente a su lado para darse apoyo. Pero hay que ver un contexto ahí importante sobre el tema de que no todas las mujeres tienen la oportunidad y la accesibilidad y la experiencia buena de la lactancia, sobre todo si están en condiciones de vulnerabilidad, en donde de acuerdo a trabajos precarios pues tienen que a veces elegir entre su tiempo de la lactancia materna y no perder su trabajo, o las mujeres migrantes que no necesariamente tienen el acceso a esos servicios de salud, o de lo contrario, las mujeres que están en un entorno muy digital, y ese es un segundo tema que quisiera dejar de idea fuerza, es que una de las iniciativas públicas que tienen que ser sobre todo fortalecidas, sostenidas y sobre todo monitoreadas es la regulación y monitoreo del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna. Esto fue aprobado en el año 1981 en la Asamblea Mundial de la Salud. Al momento, solamente el 43% de los lactantes reciben lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida. Hablaban de estadísticas, pues justamente es por debajo del 60% que promueve la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué está pasando entonces? Hay mucha injerencia en las redes sociales que están inclusive dirigidos directamente y personalizadamente a las madres más jóvenes, sobre todo que están en las redes, en donde a pesar de haber códigos claros de control y regulación de esa publicidad, de ese marketing de los sucedáneos de leche, pues se salta muchas veces
Esos códigos se acercan directamente a promover la facilidad o la comodidad de la leche. Sin embargo, no hay que tampoco creer que debe ser totalmente prohibido. Hay mujeres que realmente no pueden dar de lactar por situaciones de salud, situaciones de patologías. Entonces, hay opciones como por ejemplo los bancos de leche humana, pero tienen que estar accesibles también a la población y deben estar en servicios de salud en donde puedan tener garantía de calidad y eficiencia y donde pueda haber la información oportuna para que sepan que existen como tal. O de lo contrario, una buena asesoría, un buen acompañamiento que permita que esas iniciativas públicas sean realmente accesibles y sean, sobre todo, que tengan un buen impacto en lo que es el acceso a una lactancia materna segura y garantizada. Me quedo Gracias. hasta ahí por el tiempo. Seguramente vamos a poder seguir profundizando sobre este aspecto porque definitivamente la segunda pregunta viene alineada a esto también, ¿no? Pero es importante recordar obviamente los marcos normativos también internacionales y que definitivamente las respuestas públicas tienen que suscitar esta articulación y acceso a lo local, ¿no? Acceso no solamente en proximidad, sino también acceso para la población que está más vulnerable al respecto, ¿no? E incluso el uso de medios y las redes definitivamente es un espacio todavía por seguir saldando y dosificando. Doctor Enrique Abellá, lo escuchamos. El micrófono, Enrique, tienes que darle a habilitar. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado a participar de este conversatorio inscripto en lo que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y a propósito, quiero declarar que no tengo conflictos de interés con la industria de sucedáneos de la leche, tampoco farmacéutica, ni farmacéutica. Y ultraprocesados. Lo que también quiero enfatizar que nosotros en Argentina, y quiero aclarar que si bien yo participé activamente en el Ministerio de Salud dentro del área de nutrición y por ende de lactancia, ya hace bastantes años que no participo de esa área, también participé en la Sociedad Argentina de Pediatría, pero actualmente estoy participando activamente de la Asociación Argentina de Salud Pública. O sea, voy a dar mi opinión y reflejar la realidad desde esta perspectiva. Me gustaría enfatizar de hablar de leche humana y lactancia humana en vez de leche materna o lactancia materna, por las implicancias que tiene uno u otro término, particularmente porque cuando uno habla de materna, parece que la responsabilidad solamente fuera de la madre y del binomio madre-hijo. Y quiero enfatizar la corresponsabilidad que tiene toda la familia, el entorno próximo, pero también la sociedad misma como compromiso hacia la lactancia, y por eso preferimos hablar de lactancia humana. De la misma manera que sucedáneos de la lactancia, preferimos hablar de fórmulas comerciales infantiles, porque en definitiva los sucedáneos es un eufemismo para casi equiparar estos productos a la leche humana y olvidando que el propósito primario de las corporaciones de la industria láctea es generar el beneficio económico de esta mercancía y así trabajan como mercancía. La gran mayoría de los partos en Argentina son institucionales. Más del 90% son institucionales. Entonces, lo que ocurre en el ámbito institucional es fundamental para establecer una buena lactancia. Cosa que ocurre en Argentina. Hay un buen inicio de la lactancia, pero a poco de andar la lactancia empieza a desvirtuarse, a perderse, llegando a los 6 meses solamente con 47% aproximadamente. Lo que ha sido fundamental para sostener un buen comienzo de la lactancia es el promover una puesta al pecho en la primera hora y un contacto piel a piel de manera íntima y permanente mediante el alojamiento conjunto. Después la observancia del Código Internacional de Comercialización, como ya se ha mencionado, y que la Argentina inicialmente se abstuvo, era el periodo del proceso militar
en Argentina y se obtuvo, pero cuando se retomó la democracia en el 83, la Argentina cambió su voto y actualmente adhiere. Las estrategias institucionales del Hospital Amigo, centros de lactancia, centros de salud, amigos de la lactancia, también han sido estrategias muy buenas como para lograr un acompañamiento y fidelización de las familias con la lactancia. Pero no, esto no es una actividad que se haya generalizado en el país. Apenas 25-30% de los nacimientos ocurren en instituciones con estas características de hospitales amigos. En relación a lo que se mencionó de los bancos de leche, Argentina tiene 10 bancos de leche con bastante buena distribución territorial. Esto obviamente que es poco, no alcanza para responder a las necesidades de toda la población, pero es un buen inicio y hay un entusiasmo de ir ampliando esta cantidad de bancos de leche, fundamentalmente para niños prematuros y aquellos que requieren cuidados intensivos o indicaciones médicas especiales. Y quería hacer un aporte final, y es que también la licencia por nacimiento o por cuidados en la Argentina es escasa en el tiempo necesario, debiera ser más prolongada y solamente es válida para el trabajo registrado, o el trabajo en blanco. O sea que esta es una deuda muy importante, ya que la pérdida de la lactancia se da fundamentalmente por la reincorporación de las mujeres a su espacio de trabajo. Nada más, muchas gracias. Gracias, Enrique. De hecho, justo la segunda pregunta de este webinar tiene que ver con la financiación, ¿no? Con la financiación y en qué medida también esto también habilita o ayuda al desarrollo en sí misma, ¿no? La inversión en la lactancia materna que implica para efectivamente ir más allá del desarrollo incluso del niño o la niña, sino también incluso hasta del espectro familiar y comunitario, ¿no? Ustedes han hablado perfectamente de esta necesidad de articular no solamente el espectro materno-infantil, sino al círculo familiar, al espacio comunitario, al acceder a las políticas, a los espacios comunitarios y sobre todo a la interseccionalidad no solamente en aspectos de la intervención salud, educación, protección, sino también cuando hay población vulnerable, ¿no? Como es los niños en situación de prematurez o incluso migrantes, como dijeron por ahí. Precisamente para poder introducirnos este eje sobre inversión, sobre lactancia materna, ¿qué tanto realmente podemos preverla como una inversión al desarrollo social e infantil y social? Va a comenzar Verónica Serafini. Precisamente como ella bien decía, ella viene del paño más bien de los cuidados. Efectivamente, ella es economista, como les decía al principio, y con maestría en ciencias sociales, doctorado de economía, y es investigadora del CADEP y del Latin DAT en Paraguay. En el Latin DAT incluso como asesora en macroeconomía y género, que precisamente es un eje, creo que acá se ha mencionado bastante de manera más específica. Ella también es docente de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica. Es docente invitada en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam. Y también es investigadora en temas de mercados laborales, pobreza y desigualdad, políticas de protección social y cuidados y financiamiento para el desarrollo con enfoque de género. Así que realmente es un placer que podamos iniciar contigo, Verónica. Tienes igual 5 minutos para este espacio. Gracias. Bueno, gracias. Yo para esta partecita, espero que me disculpen, pero voy a tratar de leer para regirme a los 5 minutos, porque si no me saldría el tiempo. Cuando hablamos de invertir, eh, estamos hablando de unos estudios relativamente nuevos. Tienen alrededor de 20 años los iniciales, pero en realidad ha habido una profusión de estudios en los últimos 10 años. Y lo que hay que tener cuidado también, como segundo comentario antes de iniciar, es que lo que no hay que perder de perspectiva es el derecho.
tanto el derecho del niño y de la niña de nutrirse adecuadamente como el derecho de las mujeres y de la familia de contar con tiempo para los cuidados. Esto es importante porque a veces se puede instrumentalizar también en la economía el rol de los cuidados y el rol de la lactancia. Y bueno, muchísimas gracias por lo que estoy aprendiendo también aquí. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que la lactancia, y lo voy a señalar ahora, por qué la lactancia tiene que ser un compromiso, es un compromiso social y no solamente de las mujeres. Y tiene que ver justamente con lo que se calcula para decir es una inversión. Cuando hay lactancia, hay unas numerosas ventajas sanitarias y económicas. En primer lugar, los estudios muestran claramente que se reducen los gastos médicos directos en la salud de los niños y niñas, se reducen gastos en hospitalización, en medicamentos, en consultas, porque la lactancia está directamente vinculada a la prevención de algunas enfermedades en particular, como las infecciones, los problemas de alergia, las diabetes y la malnutrición infantil. Y por supuesto, eso reduce o limita las muertes de niños y niñas. También en los últimos 10 años se ha avanzado mucho en la investigación y se ha encontrado que no solamente es una ventaja para los niños y niñas, sino también para la salud materna. Se ha encontrado un vínculo directo entre lactancia y el riesgo, la reducción del riesgo de cáncer de mama, premenopáusico, cáncer de ovario, hipertensión y diabetes tipo 2. Eh, Esto hace que, por supuesto, haya ahorros en el sistema de salud. Y en el largo plazo, que es un poco lo más difícil de convencer cuando se habla en términos de financiamiento, son los retornos de capital humano y desarrollo cognitivo de los niños y niñas, porque muchas veces nuestras políticas fiscales están pensadas en el corto plazo. De hecho, nuestros presupuestos son de un año en América Latina y cuando hay presupuestos plurianuales a veces llega a 5 años. Sin embargo, cuando hablamos de la deuda pública, que América Latina se está endeudando muy rápidamente, estamos hablando de 20 o 30 años, que es justamente el tiempo en el que los niños se convierten en personas adultas, salen a trabajar, pagan impuestos y es lo que permite pagar la deuda. Entonces, hay un vínculo muy directo entre la sostenibilidad de la deuda y la sostenibilidad de la vida en el caso de la infancia. Algunos estudios inclusive señalan que a nivel macroeconómico las pérdidas por la reducción de la cognición de los niños y niñas por no tener suficiente tiempo de lactancia llegan hasta el 0,5% del PIB y aumenta al 0,7% si se incorporan los costos de salud. Y a eso hay que agregarle también la importancia de las políticas laborales. Y aquí es donde viene la responsabilidad social. Cuando la responsabilidad es solo de la madre, depende de las condiciones económicas de la familia y de la madre, el tiempo que ella puede estar con el niño o la niña. Por eso son fundamentales la corresponsabilidad en el pago de los impuestos para financiar esas licencias en aquellas mujeres que no tienen suficientes contribuciones y las contribuciones sociales del sector empleador. ¿Por qué? Porque esos niños y niñas, cuando sean las personas adultas, son las que van a ser la fuerza de trabajo, son las que se van a integrar al mercado laboral y son las que van a producir el Producto Interno Bruto y además van a contribuir al desarrollo. Entonces, no podemos desligarnos todos, toda la sociedad, del financiamiento de la lactancia y de la garantía y del derecho de financiar el derecho a la lactancia de los niños y niñas y del tiempo necesario de las madres y de las familias, por supuesto, para poder garantizar ese derecho del niño, de la niña y de la madre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. De hecho, por ahí en la tribuna decían excelente con muchas E. Sí, definitivamente has colocado también lo que desde hace mucho se menciona como una crisis de los cuidados también, ¿no? Estos cambios demográficos,
el tema también de cómo las mujeres, en este caso tú has mencionado muy sutilmente, las que no acceden o tienen incluso problemas para poder acceder a los beneficios sociales, pero también hay que reconocer que en nuestra América Latina lastimosamente hay mucha informalidad, incluso laboral. Entonces ya de por sí hay un conjunto de población que definitivamente no accede a esos beneficios y que definitivamente quedan aisladas, quedan lastimosamente inmersas en un círculo de pobreza, ¿no? Que como bien has mencionado, digamos que hay una inversión futura social también, ¿no? Doctora Avellá, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, gracias, Verónica, porque has acotado lo que yo iba a comentar. Así que voy a decir otras cosas. Por un lado, que me parece, acuerdo plenamente con lo dicho anteriormente, ¿no? Pero quiero agregar dos o tres comentarios cortitos. Uno es que la alternativa a la lactancia humana es altamente contaminante en términos de generación de gases de efecto invernadero, como por el consumo de agua. O sea, la huella hídrica que producen las fórmulas comerciales infantiles es altísima. Y además, los elementos que se utilizan cuando no hay lactancia humana, que son de alto contenido en plástico, generan una alta contaminación ambiental en plástico, con todas las implicancias que tiene. Circunstancias, estas tres, el efecto invernadero y agua y plástico, que es un costo que lo paga la sociedad, no lo absorbe la industria. La otra cosa que quería hacer mencionar en términos de los beneficios que tiene la lactancia humana es el efecto a largo plazo en los niños cuando son adultos, ¿no? En términos de menor obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles, incluso en lo que es la incidencia de la muerte súbita. Y finalmente, que estos beneficios como inversión que genera la lactancia humana está muy bien explicitado en la serie Lancet sobre lactancia humana. Eh, y que al mismo tiempo la lactancia humana está inscripta dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, la Agenda 2030. O sea, hay una imbricación sinérgica en qué es la Agenda 2030 con lo que es la lactancia humana. Gracias. Gracias, Enrique. Muy específico, muy puntual. Definitivamente esto nos hace también pensar en el corto plazo, ¿no? Definitivamente estas infancias con rostro, sujetos de derecho, también van a poder lograr el generar unas barreras importantes y un fortalecimiento importante de su propio desarrollo y ni qué decir de su entorno, también si empezamos a trabajar o pensar también en una clave de desarrollo sostenible. Gracias por acotar también esto de la participación o la intervención en en los objetivos del milenio. Seguimos entonces con Caroline Chang, doctora. Bueno, muy de acuerdo con lo que los colegas que me precedieron mencionaron. Definitivamente, si nos preguntamos si la lactancia materna es una inversión, realmente es una de las inversiones con mayor retorno para el desarrollo sostenible de un país. No solamente que genera beneficios para el primer año de vida, es digamos la primera intervención en salud pública que garantiza el mejor comienzo en la vida, sino que también produce beneficios durante toda la vida y para la sociedad. No solamente que es una inversión en capital humana, la lactancia materna exclusiva y continua forma parte de las prácticas óptimas de alimentación infantil que impactan en salud y desarrollo durante la primera infancia, con beneficios acumulativos a lo largo del curso de vida. Se mencionó hace un momento la reducción del riesgo, sobre todo de la obesidad, pero muy importante es que la protección, sobre todo en los niños prematuros, hace que reduzca considerablemente los gastos de hospitalización, de incluso de muerte. Anualmente 0,9 millones de muertes neonatales al año se producen justamente por complicaciones directas con la prematuridad. Y lamentablemente los niños prematuros son aquellos que muchas veces se les priva precisamente del primer contacto de la leche materna, cuando tiene que ser justamente lo contrario. Y es en esta etapa, sobre todo, en donde la lactancia materna contribuye sobre todo al fortalecer el sistema inmunológico, además de otros beneficios como el desarrollo cognitivo, emocional, el apego con su madre. Pero además, el hecho de que
fortalece el sistema inmunológico, reduce el riesgo de, por ejemplo, enfermedades como la enterocolitis necrotizante, que es una complicación grave de la prematuridad y que hay muchos casos que lamentablemente fallecen precisamente por esta situación. No solamente en esa etapa de prematuridad, el niño cuando nace en sí, el recibir la lactancia reduce el riesgo de infecciones y enfermedades crónicas a largo plazo. Además de lo que ya se mencionó, que protege a la salud de las mujeres, reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario, la diabetes de tipo 2, disminuye los costos para las familias y para los sistemas de salud. Y como mencioné hace un momento, lo más importante es que permite que los sistemas de salud sean más sostenibles al reducir las hospitalizaciones por enfermedades prevenibles, que son los de más alto costo precisamente. Una vez más, entonces, corroborar la idea de que la lactancia materna favorece sobre todo el desarrollo infantil y es una inversión en capital humano que debemos fomentar permanentemente. Gracias. Gracias, doctora. Me quedé con la frase que puede ser frase emblemática, ¿no? Esto de invertir en lactancia materna es invertir en desarrollo. Es definitivamente grafica un poco también lo que se pensaba en este eje. Carlín, Thank you, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho antes. Yo veo este tema en cuanto a términos de impacto con el desarrollo infantil o en términos de inversión del capital humano o de inversiones en ahorros macrofiscales. Yo quiero enfocarme en temas un poco más a largo plazo. Inicialmente, si vemos los resultados cognitivos o la cercanía física o la construcción de enlaces seguros se pueden llegar a mejor desempeño de los niños una vez que lleguen a la escuela y mejor desempeño cognitivo, con mejor comprensión de idioma y con mejores destrezas de lectoescritura. También tiene una fuerte relación con la reducción de enfermedades crónicas. Lactancia exclusiva pueden asegurar que los niños y niñas puedan reducir su obesidad crónica, como otros han mencionado antes de mí. Además, yo observo este tema desde un punto de vista del impacto económico y de los ahorros macrofiscales que pueden suceder cuando haya una sociedad que está más saludable. El retorno en inversión es conducido por una reducción en gastos por el cuidado de la salud. Y cuando hablamos sobre el impacto que esto tiene sobre nuestros sistemas de salud y de las enfermedades crónicas no transmitibles, así como otro tipo de enfermedades, al establecer, o mejor dicho, cuando la sociedad puede lograr todo lo anterior, entonces una vez que crezcan los niños pueden convertirse en adultos mucho más productivos y así es como podemos ver que el 72% de los lactantes se pueden prevenir su remisión hospitalaria. Aquí eso nos hace saber de que estamos hablando sobre ahorros dentro de la salud pública y los gobiernos pueden llegar a mejores instancias o mejores incentivos para poder promover esto, porque hay muchos efectos a largo plazo de tener una sociedad más saludable y de familias con lazos afectivos más estrechos. Eso puede ayudar a ahorrarles gastos en el gasto de fórmula o pueden ayudarles a las familias de ingresos más bajos a que bajen sus gastos hospitalarios. Ahora, algo que dijo Enrique me interesó y que de hecho me hizo pensar sobre la sostenibilidad medioambiental. Verán, en Jamaica el año pasado, después de los efectos de Melissa, la lactancia materna fue considerada, de hecho, como un componente de la seguridad alimentaria dentro de un contexto como el nuestro, porque durante Melissa nos aseguramos que hubiesen instancias para la promoción de la lactancia materna.
Durante el huracán de Melissa, obviamente hubo pérdida de muchos cultivos de tierra arable. Entonces, la lactancia nosotros lo observamos como un componente de seguridad alimentaria y también como un componente de resiliencia climática para los infantes. Gracias, Carlín. De hecho, justo lo que ella nos menciona en estas situaciones de emergencia, ¿no? Cómo efectivamente hasta la lactancia forma parte de un mecanismo hasta de seguridad alimentaria y que definitivamente también nos invita a pensar, ¿no? En un momento, en un contexto en donde obviamente la población en sí misma está en mayor riesgo y es un poco también lo que hemos querido también con este webinar, el querer como dar a cuenta, ¿no? Estamos ya entrando a la segunda parte del webinar, a la mitad de los ejes, y también creo que estamos convencidos que la inversión tiene muchos puntos a favor, ¿no? En relación no solamente de la mejora del desarrollo infantil, sino también de una perspectiva social y desarrollo más a largo plazo, ¿no? Pero definitivamente, como le mencionamos también, América Latina y el Caribe tienen muchos problemas de desarrollos económicos, de sociales, culturales, que hacen que también la lactancia no se promueva como desearíamos. De hecho, la doctora Caroline Chan mencionaba esto al principio, ¿no? Por más que hay un avance estadístico en el acceso a la lactancia materna exclusiva, todavía la brecha sigue siendo muy grande para nuestra región. Entonces, nos gustaría ahora que nuestros panelistas puedan darnos de repente llaves, elementos sustantivos que podrían ser importantes tomar en cuenta para que nuestros estados, nuestros gobiernos, nuestras sociedades puedan también seguir promoviendo y facilitando el acceso. ¿Qué elemento consideran ustedes que es como sustantivo para nuestras realidades, para nuestras necesidades? Para iniciar este eje, lo va a hacer la doctora Caroline Chan, que me permito hacer un breve resumen de su resumen. Ella y me prestaron unos lentes, que es lo bueno. Así que este tema de la vista. La doctora Chan es doctora en medicina y cirugía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de Ecuador. Además, tiene una maestría en gerencia en salud para el desarrollo local. Y también tiene un doctorado en ciencias de la salud. Ella ha tenido también entre sus estudios relacionamiento con salud ambiental, gestión de riesgos de desastre y residencia en salud internacional para OPS y OMS. De hecho, su vínculo con la OPS inicia desde Guatemala en el año 2018 para después pasar hacia Honduras, hacia el 2023. Ella ahora obviamente es la representante para el Uruguay desde el 2024 de la OPS y la OMS aquí. Sin embargo, algo relevante en su perfil es que ella fue la primera ministra de Salud mujer en el Ecuador, con lo cual también reivindica un poco algo de lo que hemos venido hablando también en este webinar de la importancia del cuidado también, principalmente en el caso de las mujeres. Doctora Chan. La escuchamos otra vez. Muchas gracias. Creo que para poder hacer un listado de qué es lo que se precisa para seguir alentando el mayor acceso a la lactancia materna, tenemos que comenzar a tener una visión diferente de la lactancia materna meramente como un hecho biológico. Hay que considerar sobre todo la situación socioeconómica de las familias, de las mujeres. Eh, ya que mencionó uno de en mi currículum, yo fui ministra, yo quiero mencionar algo personal porque para mí el tema de la lactancia materna es algo muy profundo, realmente eh, que te marca tu vida. Yo tuve gemelos y luego tuve una niña. Y durante mi periodo de ministra de Salud, me tocó compartir mi tiempo como madre y dar de lactar a la hija menor. Y cuando estuve gemelos, tuve que dar de lactar a mis dos hijos hasta el año de edad. Yo le digo, no es sencillo, no es fácil. Hay que enfatizar sobre todo el rol de la mujer y el enfoque de género en un proceso que es no solamente un hecho biológico, sino que además es un hecho realmente requiere esfuerzo, sacrificio, energía física, emocional y sobre todo una disponibilidad y constancia
que muchas veces el trabajo, las responsabilidades no se lo permiten a una mujer. Entonces, creo que quizás debemos que para poder elaborar políticas debemos de pensar en todas de alguna manera y no solamente en aquellas que tienen acceso a los servicios de salud. Y considerar, por ejemplo, que no existe una experiencia única de lactante. Existen estas desigualdades de género que se cruzan con la clase social, con la situación migratoria, con la ruralidad, con la pertenencia étnico-racial, con procesos de discapacidad y de diversidad familiar. Por eso hablar de promoción de la lactancia desde una perspectiva de género implica necesariamente incorporar una mirada intersectorial y de equidad. Muchas veces, como les mencioné, es un esfuerzo muy fuerte de constancia y de dedicación, pero no es un trabajo de cuidado remunerado, obviamente. Entonces, muchas mujeres tienen que pensar en que si siguen trabajando o le dan la lactancia a sus hijos. Acceder a servicios y conseguir apoyo emocional y práctico son tareas que continúan recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres. Estas cargas se vuelven particularmente difíciles cuando existen condiciones laborales o sociales adversas, la falta de licencias adecuadas que ya se habló, los espacios de lactancia en los sitios de trabajo y de protección laboral, pero también condiciones precarias o informales que no le permiten poder dar de lactar mientras están trabajando. Por eso es importante, una de lo que se precisa es aumentar el acceso y la continuidad de la lactancia hacia condiciones de protección del trabajo, protección de la seguridad de la mujer y de las condiciones para eso. Voy a hacer algunos lineamientos muy rápidos desde políticas que requieren varios frentes. El primero es proteger, como mencioné, la lactancia frente a los intereses comerciales. Se lo ha hablado, el colega también ha hecho mucho énfasis en la necesidad de fortalecer la legislación, su implementación y vigilancia del código de comercialización de los sucedáneos o de las fórmulas, como menciona, que me parece muy bien la aclaración, incluyendo sobre todo los nuevos desafíos que plantean el marketing digital. Ojo con las redes sociales. Segundo, fortalecer y sostener la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña y la calidad de la consejería, que permitan sobre todo que a nivel de la atención primaria, del primer nivel de atención, se asegure un inicio oportuno, se resuelvan las dificultades y se garantice la continuidad después de que la mujer salga del servicio de salud. Tercero, contar con políticas nacionales integrales de alimentación de lactantes y niños pequeños, con orientaciones claras, adaptadas a diferentes contextos, asegurando que todos los servicios de salud protejan, promueven y apoyen la lactancia materna exclusiva y una alimentación complementaria adecuada. Cuarto, construir sistemas sostenibles de apoyo a las mujeres y las familias, especialmente durante el retorno al trabajo. Esto requiere ambientes laborales compatibles con la lactancia, una articulación efectiva entre salud, trabajo y protección social. Quinto, reducir las barreras económicas y territoriales para acceder al apoyo especializado, integrando sobre todo la consejería en lactancia dentro de los servicios esenciales y priorizando a las poblaciones que enfrentan mayores desigualdades. Y finalmente, necesitamos medir para poder transformar. Contar con datos sobre lactancia permite identificar brechas, orientar recursos, evaluar políticas y hacer visible dónde persisten las desigualdades. La medición y la rendición de cuentas son fundamentales para pasar de compromisos generales a resultados concretos. Y en definitiva, promover la lactancia materna desde una perspectiva de género no significa trasladar una responsabilidad adicional a las mujeres. Significa crear las condiciones sociales, laborales, económicas y sanitarias para que ninguna mujer tenga que elegir entre amamantar, trabajar, cuidar o sostener su bienestar. Gracias. Muchas gracias, doctora Chan. Es definitivamente categórico todo lo que ha mencionado. Es indudable que no podemos avanzar si es que la misma yo sumaría, no hay una conciencia colectiva comprometida de generar realmente unas políticas que vayan más allá del aspecto privado o exclusivo, en este caso de aislado de las familias en su rol con respecto a la lactancia. Definitivamente es una tarea y es un compromiso social y político, ¿no? La siguiente persona es el doctor Enrique Abellá, que nos va a dar sus impresiones al respecto. Bueno, gracias, Alfonso. Comparto plenamente y apoyo enfáticamente lo que dijo Caroline. De vuelta me abrevia lo que yo pensaba decir, pero simplemente en la misma línea, ¿no?, de lo que se planteó anteriormente, la lactancia, dejemos de verla exclusivamente como un problema de la díada
de la madre y el bebé para verlo como un aspecto más de compromiso social y que incluso va más allá de la familia. Y en esto me trae a colación una mirada antropológica, si se quiere, evolutiva, con los otros homínidos. Nosotros, como Homo sapiens, hemos prácticamente dominado el mundo y adquirido este gran desarrollo que tenemos, incluso cognitivo, gracias a que los primeros tiempos de la cría son en comunidad, son con el sostenimiento de las abuelas quizás, pero que también ha permitido que la especie humana pueda tener más hijos en frecuencia que lo que tienen los otros homínidos. El chimpancé, por ejemplo, que si bien no es un pariente próximo, pero no es que es una línea evolutiva nuestra, es una línea paralela, tiene más espaciados los nacimientos y la única persona que se encarga de esa cría es la madre. En cambio, los humanos en la evolución lo han logrado porque la mujer deja de ser fértil tempranamente y al no tener para la evolución y propagación de la especie un valor procreativo, la mujer acompaña a la crianza de esos chicos. Y en ese sentido, el cuidado no remunerado es importante tenerlo en cuenta y valorizar el rol de la mujer como parte del patrimonio de la sociedad, como parte de la inversión social que hace esa mujer en la crianza de estos bebés. Hay países, muy pocos, eh, tengo presente particularmente a Noruega, que han incorporado a las cuentas públicas el costo del trabajo no remunerado para la crianza, como una manera de valorizar esta mirada social sobre lo que significa el aporte que hace a la economía las mujeres. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, justo no hace mucho estuvimos compartiendo acá en el equipo también un estudio que se estaba haciendo en Uruguay, precisamente a los costos y escenarios relacionados a cómo realmente transformar estos sistemas de cuidado para poder, poder realmente promover todo esto de reivindicar, ¿no? El rol de las mujeres, el considerar políticas laborales con enfoque de género y obviamente hay colchones legales y articulaciones interinstitucionales que habilitan, ¿no? A poder transitar hacia esos escenarios, pero lastimosamente no es la realidad, ¿no? De todos los espacios, de todas las comunidades. Carlín, ¿cómo ves estas perspectivas de las necesidades o estos elementos sustantivos que consideras desde tu práctica y tu experiencia en Jamaica que nos podrían dar luces? Thank you, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dijeron, pero particularmente me gustó algo que dijo Enrique sobre el hecho que esto conlleva un compromiso social para los gobiernos, debido al impacto en las familias y en las comunidades y a la nación en general. Es ese tipo de compromiso el que tiene que existir. En Jamaica, por ejemplo, nuestros permisos de maternidad duran entre 14 y 18 semanas. Lo que nosotros necesitamos es alinear nuestras leyes, especialmente aquellas relacionadas a qué sucede con las madres durante ese tiempo, y hay que adaptarlas según estándares internacionales. Aquí en Jamaica nosotros tenemos algo que llamamos el programa PATH. Nosotros tenemos que apalancar programas así más para poder incluir a muchas más mujeres en él. Lo que sucede, y pienso que es algo que Caroline mencionó, es que la maternidad con paga impacta a aquellos dentro de un ambiente formalizado de trabajo, pero hay muchas mujeres que están por fuera del entorno laboral formal, que no pueden aventajarse de un tiempo de paga, que no pueden aventajarse de lo que el gobierno puede proveer alrededor del apoyo ofrecido. Además, yo siento que necesitamos enfocarnos
en nuestros marcos legales. En cuanto a la legislación, hay que asegurarnos que la mayoría de los ambientes de trabajo en nuestro país tengan un espacio a donde las mujeres tengan la privacidad para ir a amamantar. Entonces, viéndolo de una perspectiva legislativa, desde una perspectiva de sistemas de salud, aquí en Jamaica nosotros tenemos nuestra iniciativa de hospitales amigables con la lactancia. Pues de igual forma hay que tener centros de salud y comunidades amigables a la lactancia para que tengamos un alcance mayor, para cubrir a más mujeres fuera del sistema formalizado de trabajo. Y así podremos tener mayor impacto. Además, yo veo este tema desde una perspectiva regulatoria. Hay que ver cuál es la publicidad enfocada en madres primerizas o en madres de niños y niñas jóvenes. Lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses es algo que nosotros promulgamos, pero la mayoría de nuestra publicidad debería de ir enfocada en mujeres durante este tiempo. Y si una mujer no tiene un sistema de apoyo, sea familiar o comunitario, ahora podrá ver esto como su alternativa. Estamos hablando de mujeres cansadas que probablemente estén deprimidas, mujeres fuera del sistema formalizado. Estas personas necesitan tener entre 3 y 6 meses para poder amamantar a sus hijos, pero si trabajan de forma independiente sería un problema. Es durante este periodo de tiempo que tenemos que poder promulgar este tipo de protección. Se necesita que entre nuestro sector público y privado se le puedan dar algún tipo de incentivos para que las compañías puedan crear espacios amigables para la amamantación y para la lactancia infantil. Se necesita que haya comunicaciones entre los medios con propósitos de cambio de comportamiento para hablar con los padres también, porque aquí no solo hablamos sobre las mujeres o las abuelas, en la mayoría de nuestras conversaciones tendemos a olvidar a los varones. En la mayoría de nuestras conversaciones tendemos a ignorar a los hombres y su papel. Ellos son los que tienen que entender cuál es ese rol dentro del apoyo que ellos puedan ofrecerle a sus mujeres. Así pueden proveerle estabilidad a sus núcleos familiares y asegurar que haya paz y confort para las mujeres en ese ambiente para que suceda una lactancia adecuada. Gracias, Carlín. Y sobre todo también por esas cuestiones hasta políticas que muchos de estos varones también son y ejercen el poder en diferentes escenarios de importancia y relevancia. Entonces, efectivamente, un cambio cultural, esta perspectiva también antropológica no es menor, como para poderla desde ahí seguir entendiendo este fenómeno y tratar de desarrollarlo o postularlo. Verónica, te toca la parte desde tu perspectiva como economista, ¿cómo podríamos también generar este disparador? ¿Qué se precisa? ¿Cuál crees que tú sea la clave para poder desarrollar? Tienes el micrófono apagado. Sí, sí. Creo que en primer lugar tenemos que discutir dentro de la discusión que se está dando, de los que todos los países están discutiendo en los sistemas de cuidados, es cómo cambiamos la idea que tenemos de licencias. ¿Cómo hacemos para que todas las mujeres que tengan un hijo o una hija tengan derecho a una licencia? Inclusive independientemente de sus niveles de ingreso, porque hoy muchas de las licencias son un porcentaje o el 100% del salario, pero tendríamos que preguntarnos por qué esa diferencia en el niño o la niña. Los niños y las niñas no tienen derecho a tener los recursos necesarios en sus primeros días como parte de las licencias. Entonces, creo que también tenemos que plantearnos eso, a lo mejor es utópico porque ni siquiera podemos expandir o ampliar las licencias remuneradas más allá del empleo formal, pero que sí creo que tenemos que, como utopía, plantearnos, por un lado, licencias universales y por otro lado, que esa remuneración garantice bienestar a los niños y niñas, independientemente del nivel salarial que las mujeres reciben en su trabajo. Creo que ese es un punto fundamental, cómo universalizamos.
el tiempo de cuidado para amamantar. Por otro lado, creo que tenemos que seguir discutiendo los sesgos que tiene la política fiscal. Las políticas, las licencias, el pago de licencias maternales, licencias humanas, para la lactancia humana, como nos enseñó el profesor, eh, es gasto corriente. Y el gasto corriente en la política fiscal tiene una connotación negativa. Siempre nos hablan de que tenemos que invertir en infraestructura porque la infraestructura está mucho más valorada en términos económicos. Un puente, una ruta, a veces ni siquiera discutimos su necesidad y cuáles son los retornos que tiene. Sin embargo, tenemos que andar calculando los retornos de la lactancia para poder negociar con las autoridades fiscales. Pero no solo eso, también tenemos que negociar el aumento del gasto corriente, que muchas veces nos dicen que no es productivo. Y si nos ponemos a pensar cuáles son los recursos que necesitan las campañas, las licencias, el pago de tiempo, eh, fiscal, porque es que consideramos que tienen más retornos la inversión en infraestructura física y no la inversión en capital humano, por ejemplo. Y el tercer elemento que también se trató aquí es que tenemos que visibilizar que el tiempo de las mujeres y que ese no es un recurso, no debería ser un recurso gratuito e invisibilizado de las mujeres. Debería ser calculado en las cuentas nacionales para que se pueda valorar realmente en un mundo en el que si no le ponemos cifras lastimosamente no se valora. Un gran esfuerzo que hace la economía feminista es de ponerle cifras a todos estos datos porque justamente el trabajo no remunerado, al no monetizarse, se considera que está dado en las mujeres. Y bueno, finalmente señalar que algunos cálculos indican que por cada dólar invertido en lactancia humana hay un retorno de $35. Es decir, tiene un retorno gigantesco a corto, a mediano y a largo plazo por diferentes vías. Por lo tanto, es justo, es de justicia económica que sea asumido socialmente y que los costos se democraticen por sus importantes dividendos sociales y económicos. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. También queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que nos acompañan todavía en el webinar. Una vez más, disculpar por la demora hasta el principio, fueron unas fallas técnicas no esperadas y eso nos hizo salir más tarde. De hecho, esto nos hace también llegar a este cuarto eje, que es el último, y al cual les agradecemos también, y también a nuestros panelistas que también amablemente nos siguen acompañando. Este cuarto eje tiene que ver precisamente sobre los desafíos, ¿no? Desafíos, aunque ya algunos han estado mencionándose en la respuesta anterior. En todo caso, aprovechemos también esta última pregunta para poder de repente dejar un mensaje ahora a toda la comunidad que nos está escuchando a modo de no perder de vista, ¿no? Ciertos elementos que son necesarios. Para iniciar este cuarto eje, nos queda por presentar también, ahora a mayor profundidad, al doctor Enrique O. Abellá Guilardón. Él es médico pediatra, magíster en salud pública con énfasis en nutrición y materno-infantil. Además es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica y de Nutrición. Es además profesor adjunto de la Cátedra de Posgrado de Nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y también profesor titular de Epidemiología y Nutrición. Además es presidente, entre sus experiencias laborales, del Consejo de Nutrición Pública de la Asociación Argentina de Salud Pública. Doctor Enrique, estas serían nuestras últimas presentaciones, así que
Le agradecemos también aprovechando el tiempo de su tiempo de poder haber contado con su presencia. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Eh, es verdad que este último sector, segmento, de alguna manera también ha sido expresado anteriormente. Yo creo que yendo de lo general a lo particular, me parece que esta preocupación que se ha expresado a través de las distintas preguntas y las participaciones, que es el rol de la mujer en la sociedad o el espacio, el aspecto de género en la sociedad, lo que también denota es esta, por lo menos, preocupación que yo tengo en lo que es una sociedad donde una sociedad fundamentalmente capitalista, donde el eje del funcionamiento es el mercado y son las mercancías, y que también pone de lado estas prioridades o estas particularidades de énfasis en el género, en la mujer, en la crianza y en el cuidado, que también pone casi como en crisis de representatividad la propia democracia, en el sentido que la democracia no está representando estas necesidades o estos valores de la población. Y que también es de alguna manera reflejo de una sociedad bastante patriarcal, en el sentido de cómo está estructurado el poder en la sociedad en general y también en las familias, ¿no? Pero otro aspecto de lo general que me parece que es particularmente importante, y América Latina es un ejemplo negativo para el mundo, es la inequidad, la gran inequidad social que existe en nuestra región. Ahora, en lo particular, y aunque no sea específicamente de lactancia, creo que también hay que apoyar los programas que tienen una mirada sobre los primeros 1000 días, entendiendo como tal el periodo de gestación hasta los 2 años del niño, tanto para la mujer como para el bebé, porque este es el periodo crítico donde se constituyen muchos aspectos que hacen al futuro de la salud y el bienestar de esa población. Me parece que el código de comercialización, es muy crítico su vigencia para regular algunos aspectos que interfieren en estos aspectos que hacen a la lactancia. Y me refiero no al código en sí, sino que los países tengan una ley que efectivice la aplicación del código en todo su contenido, que tenga una mirada hasta de rescate como consumidor, la población como consumidor, y que penalice las violaciones y los incumplimientos del código sobre las instituciones y los fabricantes. Digo esto porque el código en sí no tiene un valor punitivo, sino que es fundamentalmente una recomendación y orientación moral. Y en esto me parece que el tema de conflictos de interés para los profesionales es particularmente importante. También en un estudio que hizo Grum Strong con un grupo con Nigel Rogin y otros que eran funcionarios de la OMS, que evaluaron los aportes económicos que tienen las corporaciones de fabricantes de fórmulas infantiles a las sociedades de pediatría, la región que por exceso tiene apoyo financiero de la industria es la región de América Latina y el Caribe. Mejor dicho, la región de las Américas, por esto incluyo a Canadá y a Estados Unidos, ¿no? El 82% de las sociedades de pediatría de la región de las Américas tienen apoyo financiero por parte de la industria de sucedáneos. Y esto le quita grados de libertad a la sociedad de pediatría y doy como ejemplo de avance en este sentido
lo hecho por la Federación, hablo desde Argentina, ¿no? Eh, por un lado, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, que es SLAN, que a raíz de un flagrante conflicto de interés en un congreso anterior, decidió establecer un código de libres de conflicto de interés y desde ese entonces, en el 2000 y algo, es una sociedad científica sin presencia de conflictos de interés, no solamente por el tema de la lactancia, sino por ultraprocesados y otros aspectos nutricionales. Y en Argentina en particular, las nutricionistas, con FAGRAN, que es la Federación de Graduados de Nutrición, que a través de un largo proceso han llegado finalmente que todas sus actividades se hacen sin apoyo de la industria de sucedáneos. Y, y por un lado, o sea, recuperar la libertad profesional en términos de los conflictos de interés, porque eso genera fidelización, acostumbramiento, normalizar el conflicto y la industria no pierde oportunidad para realizar todas las actividades que puedan llevar a ganar mercado. Y en nuestros países particularmente es importante porque en otros países los consumos de fórmulas, de fórmulas comerciales infantiles ha disminuido y en la región de las Américas es un mercado bastante interesante para desarrollar. Y finalmente, ampliar o volver a repetir lo de las licencias, ¿no? Porque las licencias tiene que tener un componente compartido, que no sea exclusivamente de la mujer y tiene que ser más amplio. Nada más, gracias. Gracias, doctora Bellá, por ser tan enfático. Definitivamente es algo que creo que por ahí alguien también reaccionaba en el chat. Nos genera muchas controversias, muchas dudas, muchas preguntas de por qué no se hacen seguimientos, qué está pasando con las regulaciones, las leyes. No sé si un carácter punitivo, pero sí ¿por qué no? ¿Por qué no se ejerce, ¿no? ¿Por qué no se cuida? Y creo que en el webinar se han dado muchos elementos, ¿no? Desde los culturales, antropológicos, sociales, patriarcales, etcétera. Carlín, Thank you again, Alfonso. Muchas gracias de nuevo, Alfonso. Cuando hablamos sobre desafíos, me gustaría comenzar repitiendo algo que había mencionado Enrique. Me gustaría que regresáramos al hecho de que una cantidad significante de mujeres en Jamaica trabajan en la economía informal. Esto significa que ellas están completamente excluidas de lo que estamos abordando, de un permiso remunerado. Muchas veces ellas quedan sin ningún tipo de colchón financiero. En, Al regresar inmediatamente a su trabajo después de haber dado a luz, también hay que ver cuáles son las mujeres que de hecho en realidad pudieron no tomar un permiso laboral. Pues la legislación de Jamaica dice que tienen que haber al menos 12 semanas de permiso, son 3 meses, pero nosotros nos enfocamos dando los primeros 1000 días de la infancia temprana. Entonces, ¿qué sucede con los otros 3 meses? Si solo obtienen 3 meses para la lactancia exclusiva, ¿qué sucede con los otros 3 meses cuando ya tienen que regresar a su trabajo? Algo que yo mencioné anteriormente es sobre poder darles el apoyo después que las madres regresen a trabajar. Es importante. Hay que darles un apoyo inmediato. Y eso tiene que suceder más allá de los primeros 3 meses, porque después de eso ya casi no hay apoyo. Las instituciones gubernamentales aquí ya casi no dan apoyo a las madres después de los primeros 3 meses de vida. O si no, se les asigna algún tipo de consejero de lactancia, el cual ellas tienen que pagar. Se necesita darles más apoyo a las madres durante ese tiempo. Encima de eso, estamos abordando los desafíos según se relacionan, sea en Jamaica o en otros lugares, a lo que yo llamo la paradoja de la madre soltera. Verán, tenemos un alto porcentaje de hogares liderados por una mujer sin un apoyo paternal. Me refiero a madres solteras que se enfrentan a una pobreza abrumadora.
Aquí en Jamaica, nosotros intentamos destrozar los mitos que permanecen en nuestra cultura y también algunas concepciones erróneas que abordan el hecho que, por ejemplo, la leche materna no es suficiente para los niños, que siempre se tiene que complementar con algo más. Por lo tanto, nosotros a veces, a demasiada temprana edad o de forma muy prematura, comenzamos a darles agua o té o cualquier otro tipo de sustancia que culturalmente nosotros pensamos que está bien hacer dentro de este periodo de tiempo. Por lo tanto, también hay normas socioculturales y dinámicas a nivel de hogar que también son un desafío dentro del contexto de Jamaica. Thank you so much, Carlin. It's a real pleasure to hear you. Muchas Eh, gracias, Carlin. Ahora seguimos con Verónica. Verónica, ¿cuáles podrían ser tus palabras, tus reflexiones de cierre sobre los desafíos? Sí, me gustaría rescatar el carácter de este mismo evento que es la interdisciplinariedad cuando trabajamos un tema como este. Me parece que una de las cuestiones que es importante es incorporar este debate, estos temas en los debates de política fiscal, en los debates de la conformación de los sistemas de cuidado, de los sistemas de salud. Y necesitamos unir esfuerzos de quienes tienen argumentos médicos, biológicos, quienes tienen argumentos económicos, de quienes tienen argumentos ambientales, escuchamos hoy, de manera a crear unos mensajes contundentes y que sean el argumento o los pilares de la incorporación de la lactancia humana en las políticas públicas. Me parece que aquí se dijo muchísimo, hay muchísimas perspectivas que debieran ser incorporados porque creo que una de las cuestiones más importantes que necesitamos lograr es el cambio cultural. Sin cambios culturales no hay políticas públicas tampoco, porque las políticas públicas se generan, se diseñan, se crean y persisten porque hay una demanda y porque hay una necesidad social. Y esa necesidad se crea mientras la gente, las personas no comprendan la relevancia que tiene la lactancia humana para el corto, mediano y largo plazo para el niño y la niña y la familia, creo que estas discusiones se van a quedar muchas veces en estos ámbitos o en ámbitos especializados y necesitamos llevarlos a ámbitos populares de manera de que la propia sociedad sea la que lleve la demanda a los ámbitos y incorpore con mayor fuerza de la que ya está en la agenda pública. Eh, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Aprendí muchísimo. Ojalá se repitan estos espacios. Muchas gracias, Verónica. Sí, definitivamente creo que esta interdisciplinariedad nos debe habilitar y debe ser una práctica cotidiana, definitivamente, ¿no? A veces con María Escuela hacemos las bromas de los niñólogos, que somos un círculo, un gueto muy cerradito y chico, donde entre nosotros reflexionamos, filosofamos, pero a veces se requiere, se demanda, se necesita esta perspectiva ampliada. Y ni qué decir, porque me gusta la didáctica en la que has también mencionado y has dado cuenta incluso de tratados económicos de premios Nobel relacionada a las necesidades humanas y el desarrollo social. O sea que definitivamente estamos bastante agradecidos de contar contigo. Doctora Chang, me parece que el cierre es propicio para que nuestra representante de la OMS y la OPS pueda darnos la reflexión final. Muchas gracias, Alfonso. Si tuviera que señalar una prioridad para las agendas políticas nacionales, diría que el principal desafío es pasar de una concepción de la lactancia como de responsabilidad individual de las mujeres a una perspectiva de corresponsabilidad social. En la Organización Panamericana de la Salud creemos que todos los niños y niñas tienen derecho al mejor comienzo posible en la vida y que toda mujer tiene derecho a recibir el apoyo necesario para amamantar si así lo decide.
Para que esto sea una realidad, la decisión de amamantar no puede depender de la posición social de una mujer, de sus ingresos, de su tipo de empleo o su capacidad individual para sortear barreras. Entonces, el primer desafío entonces es incorporar la lactancia dentro de las políticas integrales de cuidado. Esto significa redistribuir las responsabilidades entre las familias, el Estado, las comunidades y los empleadores, ampliar la protección laboral y social, especialmente para quienes trabajan en condiciones precarias o informales, y garantizar servicios de apoyo accesibles y de calidad. También significa asegurar que las políticas respondan a las distintas realidades de las mujeres migrantes, rurales, racializadas, con discapacidad y de familias diversas. Un segundo desafío es cerrar las brechas de inequidad en el acceso al apoyo de la lactancia. En América Latina y el Caribe todavía estamos por debajo de la meta mundial de alcanzar al menos un 60% de lactancia materna exclusiva y continua en menores de 6 meses para el 2030. Les había mencionado anteriormente que llegamos apenas al 45%, lo cual está muy bajo de la meta mínima que se nos ha impuesto o que necesitaríamos tener. Esto no es solamente un indicador sanitario, también refleja desigualdades sociales y territoriales. Por eso necesitamos pasar de campañas puntuales a programas permanentes, financiados y sostenibles, integrados en los sistemas de salud y articulados con las políticas de protección social y protección laboral. El tercer desafío, cada vez más urgente, es adaptar la regulación a las nuevas formas de comercialización de las fórmulas de leche materna. Creo que tuvimos una muy buena ampliación por parte de Enrique de todo lo que significa este código y cómo no se lo está implementando debidamente o con la misma fuerza en unos que en otros países. El marketing ya no ocurre solamente a través de los canales tradicionales, las plataformas digitales. Los influencers, la segmentación algorítmica permiten llegar a las familias y pueden alcanzar información objetiva, impiden que las personas puedan llegar o recibir una información objetiva basada en evidencia. Por eso necesitamos actualizar los marcos regulatorios, fortalecer la vigilancia y asegurar mecanismos efectivos de cumplimiento, sanción y transparencia. Y dado que el marketing digital no reconoce frontera, también necesitamos una mayor cooperación regional para intercambiar evidencia, monitorear prácticas comerciales y avanzar hacia respuestas regulatorias más armonizadas. Finalmente, debemos entender que la protección frente al marketing por sí sola no es suficiente. Tiene que estar acompañada de servicios de apoyo, de consejería de calidad y condiciones que permitan a las mujeres amamantar durante el periodo recomendado. En síntesis, el desafío político es crear condiciones habilitantes, políticas laborales y sociales que protejan, sistemas de salud que acompañen, regulación que proteja frente a intereses comerciales y sociedades que redistribuyan los cuidados. Si queremos realmente avanzar en la lactancia materna, no podemos pedirle a cada mujer que sea más resiliente frente a las barreras. Tenemos que hacer que las barreras sean menores. Ese es en definitiva el cambio que necesitamos en nuestras agendas políticas, que la lactancia deje de depender del esfuerzo individual y se convierta en un compromiso colectivo en salud, equidad y cuidado. Y como me tocó terminar la última exposición, quiero aprovechar para agradecer a Inder Oea, a todos los panelistas por haber aprendido con ellos cada día más sobre el tema de lactancia, a este excelente auditorio que nos acompaña hasta este momento, con la última frase de nuestro lema de la semana de la lactancia materna de este año, que es lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida, fortalecer lo que funciona. No olvidemos que cada uno en nuestros espacios, en nuestro ambiente, en nuestro lugar, donde vivimos, trabajamos y convivimos, podemos hacer la diferencia para que la promoción de la lactancia materna sea realmente un hecho y creemos un desarrollo más sostenible con niños más saludables. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctora Chan, y gracias a todos los panelistas. Definitivamente creo que todos hemos podido interactuar, hemos podido escucharnos, hemos podido compartir. Creo que el cierre ha sido muy contundente, no habría mucho más que agregar. Definitivamente casi las anotaciones que hemos tenido y un poco también la perspectiva y el enfoque. Definitivamente nosotros como Instituto de Derechos o que promueve, protege a las infancias, es nuestro llamado efectivamente también a las otras sectores, a las otras sociedades, a los otros organismos que no necesariamente trabajan con niños y niñas o que tienen en su espectro niños y niñas, pero que es necesario generar también
lineamientos, esas articulaciones macrodimensionales para poder acompañar, por ejemplo, en regiones y sectores que también están un poco aislados de repente de nuestros mismos sistemas, ¿no? Veo a Carlín y siempre estamos con el pendiente del compromiso permanente de acompañar a Jamaica, acompañar al Caribe, a cada una de las islas, y ni qué decir también, y usted también lo mencionó, doctora, esto a nuestras comunidades más aisladas, rurales, que, con otro idioma, que definitivamente no están lejos, ¿no? De muchas de estas iniciativas sociales y que van más allá de nuestra intervención del trabajo con los niños, niñas y adolescentes. No tengo mucho más que aportar, creo que muchos de los comentarios y preguntas que se hicieron en la interna, en el Zoom, se han ido respondiendo progresivamente, así que solamente le daría unos minutos a que nuestra directora haga los cierres. Y personalmente muchas gracias y quedamos en contacto con todas y todos para futuras ocasiones. Sí, muchísimas gracias, Alfonso, a la doctora Verónica, al doctor Enrique, a Caroline, a Carlene desde Jamaica, que es para nosotros todo un hito realmente sumar ya también a estos espacios a panelistas desde el Caribe, nuestra subregión, que es también prioritaria para nosotros con nuestro plan de acción centenario. Bueno, yo creo que nos han dado los panelistas varios puntos para seguir profundizando en próximas versiones, pero así como lo decía la doctora Chan, este webinar ha sido esa respuesta de fortalecer lo que funciona. Como instituto, también señalar esto que traía el doctor Avellá, nos declaramos libre de conflicto de interés con todo lo que tiene que ver las fórmulas y los derivados y todo lo que tiene que ver con los sucedáneos de la leche materna. Y por eso vamos en cada edición más de esta semana ahondando e invitando diferentes aristas como hoy compartieron con mucha generosidad, que también resalto y agradezco los profesionales invitados y también todo el público que nos estuvo acompañando hasta el final de este webinar. Esto va a estar a disposición también la grabación en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hasta una próxima vez y muchísimas gracias por estar.